Siempre se ha visto de manera un poco más reivindicativa, ¿no? Decir, bueno, la equidad es que todo el mundo tenga lo mismo, pero quizá no es tanto que todo el mundo tenga lo mismo, pero que todo el mundo tenga realmente lo que necesite. Y bueno, a lo largo de los años hemos ido un poco avanzando en el tema y ya en lo que es el comportamiento del ciudadanos, en la movilidad, nos hemos fijado mucho más no en su elección, cuanto en sus necesidades. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque evidentemente las infraestructuras son importantes y sin ellas muchas veces no podemos movernos de manera adecuada. Pero lo que es más importante todavía es un poco que lo que tienen que utilizar las infraestructuras puedan utilizarla. Y como venía a decir Esther, tenemos varios colectivos en el mundo de la bicicleta que todavía son reticentes o de todas formas no están utilizando o no se lanzan a utilizar la bicicleta. Evidentemente, como hemos visto en la ponencia precedente, hay una acción, las acciones fuertes de un municipio pueden de alguna manera incentivar e incrementar el uso de la bicicleta, pero también lo que es un poco la cuestión de la educación, del empoderamiento. ¿Y por qué entro por este camino? Cuando se habla de justicia o de equidad, siempre se piensa en la que es la distribución de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por ejemplo, lo que puede ser bueno es distribuir caramelos ecológicos, por ejemplo. Lo que puede ser malo es distribuir emisiones de NO2. Y cuando vamos a ver a la bicicleta, podemos intentar tener como un enfoque más bien de impacto sobre lo que es la equidad. Entonces vamos a ver si la bicicleta está distribuyendo y dentro qué colectivo está distribuyendo. Y si hay las condiciones iniciales para que haya una distribución equitativa. Y cuando nos ponemos un poco a analizar el reparto modal de la bicicleta, que por ejemplo en ciudades en todo el mundo notamos que la participación decimos que la persona que está utilizando la bicicleta es un hombre entre 35 y, decimos entre 25 y 40 años, y blanco, lo que se llama un poco en literatura lo que es el WASP. Y eso es igual desde las ciudades americanas hasta las ciudades europeas y asiática no, porque en algunos países asiáticos la bicicleta es todavía un modo dominante. Entonces, cuando queremos un poco nos fijamos en las condiciones de partida, de dónde venimos y cómo introducir el paradigma de la equidad en lo que es la movilidad ciclista, lo que tenemos que hacer es tener más incidencia en los comportamientos y también en las posibilidades, en lo que es el empoderamiento, que se viene a decir, entonces dar el poder a las personas de coger una bicicleta e ir en una ciudad. Eso evidentemente está muy relacionado a la que es una red ciclista segura, pero no solamente. Hay ciudades como Davis en California, donde sí que es una ciudad muy pacificada, con una red ciclista muy buena, y Susan Andy, que tuvimos la oportunidad de tener aquí creo el año pasado, decía que sin embargo en la ciudad de Davis todavía había una diferencia en el uso de la bicicleta entre mujeres y hombres. Y cuando vamos a analizar un poco vamos en una clase y damos un curso de biciescuela. Y en todas las clases, incluso en Madrid, en colegios muy volcados a lo que es la educación medioambiental, hay 3 o 4 niñas que no saben todavía montar en bicicleta.
Y este porcentaje que vamos un poco detectando a nivel, decimos, micro, después a nivel de datos encontramos que hay como un 18% de mujeres que no utilizan la bicicleta porque ni siquiera saben montar. Entonces, cuando estamos en el paradigma de la equidad dentro de la movilidad y lo queremos aplicar a lo que es el mundo de la bicicleta, bueno, tenemos una barrera de accesibilidad muy, muy importante a la hora de la apropiación de este modo tan sostenible de parte de las mujeres o de parte de niños o de parte de niñas. ¿Cuál podría ser la respuesta? No hay una... El otro día estábamos planteando como un taller de empoderamientos para niñas en la calle, ¿no? Contra el acoso callejero, que es otro tema, que es lo que no vamos a entrar en este momento. Y decimos, bueno, ¿cuántas sesiones hacemos? 3, 4, 2. Y claro, no es tanto no hay un módulo específico. En lo que es un poco porque cada una tiene experiencias distintas, tiene vivencias distintas, entonces cuando vamos a pensar cómo montar de manera equitativa un acceso a la bicicleta que sea no solamente para hombres entre 25 y 40 años, por ejemplo, tenemos que pensar un poco más a lo grande. No podemos pensar que no lo podemos dejar ni a la voluntad de las familias, ni a las iniciativas de un colegio, etc. Tenemos que pensar en algo más institucional. Por eso, todo lo que se está haciendo en las ciudades que realmente están volcadas al cambio están en la justa dirección. Quiero decir, una ordenanza de movilidad que baja la velocidad del tráfico rodado está bien. O también una ciudad que extiende la red ciclista está muy bien. Me acuerdo que al principio de la legislatura, Gianni me preguntó, ¿tú crees que lo de hacer infraestructura ciclista es algo equitativo? Le digo, mira, es equitativo en el momento que se pone también en la parte de educación y de formación y de empoderamiento, porque si no, si seguimos en el paradigma dominante de una movilidad sostenible con la bicicleta, pero solamente para algunos, evidentemente esto ya es un poco menos equitativo. Entonces, lo que se puede pensar es un poco como crear un sistema de un punto de vista de la institución para que sea permanente, que no sea dejado un poco al voluntarismo, que haya también profesionalidades que se puedan crear para poder aprovechar de las nuevas redes ciclistas, que es muy importante. Están estudios en el Reino Unido que demuestran que por qué las mujeres no utilizan la bicicleta. Entre ellos sale también porque no hay una red ciclista segura. No solamente que no haya red, pero también que no sea segura. Hago un ejemplo, un carril bici que va dentro que está separado por la calzada por un arbolado. Para una mujer no es una red segura, porque de noche, que es cuando decimos ahí como el toque de queda, ninguna mujer que no sea muy, muy empoderada va a pasar por este carril bici. Entonces, cuando queremos hacer una red, cuando queremos que un modo de transporte sea equitativo, y la bicicleta tiene todas las posibilidades para hacerlo, porque por un lado no tiene externalidades negativas, por otro es un modo que incentiva el bienestar,
la felicidad. Me ha encantado la última transparencia, creo, de Miguel, que ser más felices, y esto es verdad. Y por otra parte, no es algo que cueste demasiado económicamente, pero hay una inaccesibilidad muy potente al momento de trabajar, de poderse apropiar del modo de transporte. Entonces, como se decía, en Italia se dice, bueno, como es un país que nunca ha sido muy unido y se hizo como se hizo, decimos conquistando, se dice, bueno, hemos hecho la Italia, tenemos que hacer los italianos. Bueno, hemos hecho, o pensamos que íbamos a hacer la red de ciclistas y ahora tenemos que hacer las ciclistas o los ciclistas, pero que sea algo transversal. Y yo creo que no sé si tengo más que contaros sobre el tema. Hay otro tema importante. Está relacionado sobre las modalidades de ir en bicicleta. Un problema que las mujeres tienen en el momento de apropiarse del modo de la bicicleta de manera, decimos, al cotidiano, es que la carga de cuidado, entonces la movilidad al cuidado cae sobre ellas. O también puede caer también sobre los hombres, pero en todo el mundo, eso es igualmente que como la bicicleta, es otra ley de la movilidad. El 20% de los viajes son por trabajos, el 40% son por movilidad de cuidados, y de esos 40%, entre el 24 y el 18%, según que estamos en Europa es el 24%, y si estamos más en Estados Unidos es el 18%, lo hacen las mujeres. Entonces, en el momento que tenemos que prever queremos potenciar el modo bicicleta dentro de, decimos, el 50% o más de la población de una ciudad, de un país, etcétera, lo que tenemos que pensar que este modo de ir en bicicleta tiene que ser también fácil. Entonces, aparcamiento o que, por ejemplo, aliviar lo que es la movilidad del cuidado de los niños, potenciar todo lo que es, otra vez, educación, empoderamiento, de ir solos en la calle. Y esto es algo no tan trivial. Cuando nosotros proponemos es muy duro proponer en el ámbito también muy orientado al medio ambiente, muy complicado convencer a padres, profesorados, que un taller, aprender a ir en la calle es algo importante y que es verdad que a lo mejor es mucho más, ¿cómo decir?, interesante aprender a jugar al ajedrez o incluso aprender a hacer un vídeo. Pero que las características fundamentales que este niño, esta niña se van a llevar en toda parte, en todo el mundo donde ellos vayan a estar, ellas van a estar, es saber moverse de manera, decimos, autónoma. Y cuando se observan también las estadísticas, se nota que a los 14 años hay un incremento de accidentes callejeros muy importante, porque a los 14 años evidentemente ya los padres no van a acompañar a los niños. Y eso nos parece algo muy lejano. En un colegio de Madrid, en Vallecas, se suspendieron unas prácticas con la bicicleta porque un niño andando al cole fue atropellado. Quiero decir que no es para hacer terrorismo, porque no me gusta, creo que siempre tiene que haber un objetivo positivo, etc. Pero la idea fundamental de la bicicleta, de cómo incrementar lo que es el uso y decimos lo que es que sea un transporte equitativo, es quitar todas estas barreras de accesibilidad. Y creo que todavía
no estamos en este punto. Pensamos que solventamos la papeleta con algunas cosas, pero mirando un poco las experiencias y también las políticas que se ponen en marcha, hay una atención importante a lo que es la red ciclista. Creo que es fundamental para crear las condiciones, pero no dejar de parte lo que es la educación o poner otros tipos de medios para que la bicicleta sea un modo muy equitativo. Hemos también colaborado, hemos escrito el capítulo sobre género del Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta. Y ahí nos hemos dado cuenta que el sector de la bicicleta, aparte como usuario, también es un sector decimos, muy masculinizado en lo que es lo que son las actividades, no sé, que se pueden hacer yendo en bicicleta, lo que son talleres de bicicleta o lo que es bici mensajeros, etcétera. Evidentemente, no que todas las mujeres tengan que hacer este tipo de trabajo, pero sí que una cultura de la bicicleta más mixta podría ser una ventaja y abrir oportunidades de trabajos también a las mujeres, o también facilitar la vida. Por ejemplo, en el Mar de Movilidad, que es un proyecto en donde estamos trabajando, en una iniciativa del Mar de Cuidados, que es como el otro aspecto que se ocupa más de la parte de cuidar, están intentando que mujeres que van a dar cuidados a las horas más insólitas, que puede ser muy pronto por la mañana o muy tarde por la noche, que son horas donde de todas formas la movilidad femenina se percibe por lo menos más insegura, puedan ir en bicicleta. Y eso puede ser una gran ventaja, porque andando, lo dicen todas las mujeres que van en bicicleta, que es mucho más fácil escaparse con una bicicleta que andando. Entonces, puede ser, no que siempre tengamos que estar en la condición de escaparnos, pero si hubiera la necesidad de hacerlo, entonces también ahí hay una tensión, decimos, otro aspecto de difundir lo que es el uso de la bicicleta dentro de todas las poblaciones. En transporte hacemos muchos análisis también de costes-beneficios, con la que yo no estoy muy de acuerdo muchas veces, pero a veces te dan la capacidad de ver ahí donde está el problema. Entonces, cuando se profundiza en grupos de población que puedan tener una barrera, o hay barreras que podemos quitarla, otra que no. Por ejemplo, una barrera que nos viene como mandato de género es que tenemos que ser siempre impecables cuando vamos al trabajo, ¿no? Esta barrera evidentemente se puede quitar solamente si uno la tiene es como un mandato de género, entonces si uno lo tiene muy interiorizado es más difícil de quitar, pero una barrera como aprender a ir en bicicleta, o que se incentive el deporte a través de la bicicleta siempre, y que no sea algo demasiado masculinizado, eso sí que es una barrera que se puede quitar más fácilmente. Y yo creo que ya he hecho mi tiempo, ¿no?